Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Centric.cl. En esta oportunidad les saluda Felipe Farías y vamos a ver cómo hacer self-healing con inteligencia artificial en Selenium. Si trabajan con Playwright, no se preocupen, vamos a hacer este mismo ejercicio en un próximo video con Playwright, aunque la base va a ser muy similar. Va a cambiar obviamente el framework de automatización, pero muy similar. Así que les recomiendo igual darle un vistazo a este porque puede que les sirva. Vamos a ver primero qué es este famoso self-healing. El self-healing es en automatización de pruebas, estamos hablando en este contexto, ¿cierto? Se refiere a la capacidad de curar o sanar, a eso se refiere el término, algún aspecto del script. Normalmente y comúnmente vamos a hablar de sanación o curación de localizadores fallidos, es decir, nos vamos a preocupar de solucionar uno de los problemas clásicos de la automatización, que es qué pasa cuando cambia un localizador web, ¿ok? Por algún motivo y nosotros no nos hemos enterado y fallan estas pruebas, ¿cierto? Y después hacemos el debug, ¿cierto? Y nos damos cuenta que es porque algo cambió en el HTML y no nos han informado. En simple, el flujo de self-healing va a seguir una lógica muy simplificada como la que ven en pantalla. Vamos a tener acciones, ¿cierto? En nuestro framework de automatización, como clicks en case o fields en Playwright, ¿cierto? O cualquier otra acción que utilice un localizador web, es decir, que en Selenium crea un web element, ¿vale? Con el find element o find elements. Bueno, esta creación de elementos, ¿cierto? Va a seguir un posible camino si es que lo encuentra. Eso es, va a interactuar con el elemento, es decir, ahí esa creación de elemento web fue exitosa, lo encontramos en el HTML, pero ¿qué ocurre si no lo encontramos? Si no lo encontramos, nos suelen aparecer diferentes excepciones propias de Selenium, como la no such element exception o la timeout exception, dependiendo de cómo tengamos configurado el proyecto, o alguna otra si es que tenemos alguna otra excepción particular o una aserción incluso. Pero esta es la problemática básicamente. ¿Qué pasa cuando no se encuentra el elemento que está ahí en pantalla, ¿cierto? Pero puede que haya cambiado alguna parte del localizador del XPath o del CS Selector que estemos utilizando. Entonces, acá entra la magia del self-healing impulsada por IA. En este caso, una vez, quiero dejarlo claro, es en este ejemplo en el que vamos a ver, hay otras formas de hacerlo que probablemente en algún momento las vamos a abarcar, pero en este caso lo vamos a hacer así como les voy a comentar ahora, ¿vale? Entonces, una vez que se lanza alguna de estas dos excepciones, es decir, que Selenium intentó encontrar el elemento web, pero no fue exitoso esa búsqueda, y se lanzan estas excepciones, vamos a hacer la invocación a una clase en particular, a un archivo en Python que va a tener esta lógica robusta de self-healing. Este self-healing, ¿qué va a hacer? Le vamos a pasar a un agente, yo lo voy a usar con Gemini, está para que lo puedan usar con Cloud o con OpenAI también, ningún problema. ¿Y qué le vamos a entregar a la gente? Le vamos a entregar el localizador fallido, le vamos a entregar el contexto de la prueba, el nombre del paso donde falló esto, ¿cierto? El nombre del paso en behave, del feature, y le vamos a entregar un HTML reducido en caracteres. Entonces la IA lo que va a hacer aquí es, nosotros le vamos a pedir explícitamente con un prompt que está dentro de este archivo que les comento, que intente crear el localizador, la IA en base al HTML que le entreguemos, va a intentar crear un localizador similar al que, o similar me refiero a siguiendo el mismo patrón o la misma forma del que falló, es decir, no nos va a crear un localizador, no sé, si estamos usando XPath, no nos debiese crear un localizador como por ejemplo un byte roll o algo muy diferente a esto, ¿vale? Y una vez que lo tenemos, va a hacer el reintento del paso. Si el paso es exitoso, va a pasar. Y si el paso es fallido, lo va a reintentar una segunda vez. Tenemos también, vamos a tener dentro del proyecto la capacidad de curación automática. ¿Qué quiere decir esto? Si bien el self-healing va a funcionar con la inteligencia artificial, por defecto no va a reemplazar al localizador fallido. Simplemente nos va a avisar por consola, pero también vamos a tener la capacidad mediante un flag
de decirle a la IA que básicamente corrija el problema en el documento, ¿vale? Así que, ¿qué me dicen si vamos a ver esto en funcionamiento? Bien, ya estamos en el proyecto, entonces lo que tenemos en pantalla es el proyecto que van a poder descargar desde la URL que les voy a dejar acá abajo en la descripción del video. Este proyecto es súper simple, va a ser una prueba en un frontend, va a ser un login en una página de pruebas y va a ser una validación posterior. Lo que nos interesa es el login porque ese es el localizador que vamos a romper. Y básicamente tienen toda la orquestación del proyecto en el README. Acá tienen el paso a paso, ¿cierto? Crean el entorno virtual como corresponde. Van a instalar los requerimientos. Hay que, en el repositorio van a encontrar con un .m.example. Esto hay que renombrarlo o copiarlo, mejor dicho. Es mucho mejor así. Copiarlo a un .m normal y sobre ese .m que van a ustedes copiar o que se va a crear, como en este caso el que tengo yo acá, este .m no se sube, pero sí este que es el que ustedes van a hacer la copia. Y en ese .m van a hacer la configuración que corresponda. Acá están algunos datos, ¿cierto? De interés, cómo ejecutar la prueba, cómo funciona el self-healing, etc. O sea, ahí si quieren darle un vistazo al README, lo pueden hacer sin problema. Y en este .m, ¿qué se van a encontrar? La selección del proveedor de IA, ¿cierto? En este caso yo voy a hacerlo con Gemini, con el 2.5 Flash. Ya salió la versión 3.5, pero lo voy a hacer con la 2.5 solamente. Y acá ya van a poder hacer la configuración del API, ¿cierto? Si están usando Gemini, OpenAI o Cloud, en este caso. Y acá vienen dos cosas importantes. El Self-Healing Enable tiene que estar en True para que haga esta cura, ¿cierto? Si es que lo necesitásemos. Y el Self-Healing Replace Locator, que es el que está acá abajo. Si está en false, no va a sobreescribir el localizador fallido en el archivo Python del POM, ¿ok? Si está en false, entonces simplemente él va a hacer la curación, o la va a intentar al menos, ¿cierto? Va a hacer que ese step sea exitoso, lo va a intentar al menos, pero nos va a avisar por consola que hizo eso y nos va a mostrar el localizador correcto, pero no va a escribir en el archivo, ¿ok? En el archivo original de donde estaba ese localizador malo. Si lo colocamos en true, va a ser todo lo anterior, pero va a reemplazar el localizador malo con el localizador que él creó y que funcionó, ¿ok? Vamos a hacer una primera prueba con esto en false y ahí les voy a mostrar después cómo funciona el true, ¿ok? El login que vamos a ejecutar va a ser simplemente este. Voy a ejecutar el tag el 1, que básicamente hace un login en una página con unas credenciales de prueba y hace una validación. Acá tenemos el archivo que tiene las clases que permiten hacer el self-healing. Este código no lo vamos a explicar en detalle porque es muy extenso. Como pueden ver, tiene muchas clases. Ahí está el para OpenAI, ¿cierto? Las llamadas para Gemini, Cloud. Acá está el engine del self-healing, que es lo que tiene toda la lógica en el fondo, que es llamada por las otras clases. Acá está todo. Si quieren ustedes reemplazar algo, modificar algún mensajito, lo van a poder hacer desde acá. Acá están los prompts. Y acá la forma en la que se construye el localizador, etcétera. ¿Vale? Y los pasos de la prueba que vamos a hacer van a ser estos. Este es el usuario, está en la página, el login, que es el primer pasito que tenemos acá. El ingreso de credenciales, perdón, voy a ir cerrando esto. El ingreso de credenciales válidas, que es acá. Y este es el paso que vamos a romper. ¿Ok? Voy a romper este localizador, que no es un localizador, pero vamos ahí a mirar el localizador enseguida, perdón. Tengo unos time sleep solamente para que lo podamos ver, porque si lo saco pasa muy rápido. ¿Ok? Y después tengo una validación que está por acá abajo. Y hay otros pasos del otro escenario si ustedes quieren jugar con esto después. Entonces, esto tampoco ya no nos sirve. Y acá está lo que vendría siendo, si ustedes han seguido los cursos de Centig, el de Selenium y el de Playwright, recordarán que trabajamos con Factory. Trabajamos con POM, pero también con un Factory al lado que nutre al POM, ¿cierto? De todos los elementos web, de la lógica de creación, básicamente.
Y acá tenemos este factory pequeñito. Y en este factory pequeñito es donde, en el find, que es donde el método que crea los elementos web, los web elements de este proyecto, es donde está el manejo de la excepción, que les comentaba en la presentación. Entonces, este método es el que tiene la magia. Acá, si es que hay alguna de estas excepciones porque no se encuentra uno de los localizadores web o de los elementos web que vamos a buscar, y si está habilitado el self-healing, ¿cierto? Él va a proceder con la lógica de todas las clases que le mostré en el archivo anterior, que es básicamente la autocuración con inteligencia artificial. ¿Ok? Ahí después va a hacer una validación de resultados, entre otras cosillas. Lo tiene acá y va a tener también acá. ¿Ok? En caso de que es un elemento, la búsqueda del elemento común y la búsqueda del elemento visible, que son dos formas diferentes de buscar elementos. Recuerden las clases, ¿sí? Si escribieron los cursos. Pero acá está también y hace la misma llamada, básicamente. Entonces, tenemos a grandes rasgos, para hacer un pequeño resumen, el proyecto súper simple va a ser una validación en el frontend, tiene un modelo POM integrado, tiene este factory, ¿cierto? Que está dentro del, del package core. Acá está el factory, está el self-healing, y el que crea el driver, básicamente, el que levanta el navegador. Eh, y lo importante es que dentro de este Element Factory es donde estamos llamando al self-healing. ¿Por qué se lo he mencionado tanto? Porque hay otra estrategia que es llamar a self-healing después del after step, del hook de behave que se llama after step, que está acá en environment. Bueno, acá no usamos after step, pero podríamos crear un after step aquí y llamarlo ahí. ¿Cuál es el problema con llamarlo en el after step? Es que behave ya marcó ese paso. Si es que creamos el identificador de errores acá en el after step, el behave ya va a haber marcado la prueba como fallida. O sea, perdón, el step como fallido. Sí, la prueba también. El step como fallido, entonces tenemos que hacer más lógicas adicionales para posteriormente, si es que hacer el reintento y si es que ese paso con el self-healing pasa correctamente, marcar por encima lo que ya Behave marcó con la bandera de fallido, ¿ok? Que no es tan simple y se puede, de poder hacer, se puede, ¿ok? A eso es lo que les quiero decir. Lo pueden hacer si es que lo quieren hacer así, pero hay que hacer toda la lógica posterior para que cuando salga el reporte o cuando salga el resumen de la prueba, no les aparezca como que falló un paso, cuando en verdad no falló porque lo arregló self-healing, pero les va a aparecer como que falló porque el Behave marca de inmediato la prueba como el paso como fallido, aunque estemos lanzando posteriormente em, el self-healing. Al contrario de eso, que es mucho más eficiente, es tener el self-healing directamente en el factory, como en este caso, ¿cierto? Que es antes, es una etapa anterior a que Behave marque el paso como fallido. Entonces acá tenemos la posibilidad, atajando la excepción, de hacer esta curación del localizador, reintentar el paso, y si es que ya falla, obviamente Vigil lo va a marcar como fallido, pero si el self-healing funcionó, lo va a marcar como exitoso, ¿vale? Esa es la lógica de tenerlo en el factory, básicamente, ¿ok? Y el environment, el environment no, nada raro en el environment. Driver factory, ya lo vimos, y nos falta acá. Acá están los localizadores en el page del login que vamos a hacer. Acá tenemos los localizadores del username, del password, todo lo que vamos a utilizar. Entonces voy a ejecutar esta prueba, la número 1. Acá. Ahí está acá. Apenas se ve, pero porque como que quedó encima del otro. Ahí va. No le he hecho nada, entonces la prueba debería pasar de forma exitosa. Tengo el self-healing activo, pero no lo va a usar. Ahí pasó. Entonces, esperemos el resultado para corroborar esto.
Acá está. Entonces pasó el feature, el escenario está ok, ¿cierto? Se saltó uno, que es el escenario que no estoy haciendo, y los 4 pasos están ok. Voy a venir acá y voy a cambiar entonces el username. Le voy a colocar un 22 atrás. User. Cambiémosle el user, nombre y coloquémoslo ya. Supongamos así. Esto va a fallar obviamente. Voy a hacerlo con rapidito con el self-healing apagado, ¿vale? Para que veamos qué pasa. False y ejecutamos de nuevo. Ahí está Selenium haciendo el intento, ¿cierto? De encontrar este localizador que tiene un nombre extraño, que no existe. Falló. Y ahí está, ¿cierto? Falló el feature, ¿cierto? Pasó uno que fue la apertura básicamente de la página y falló el otro y se saltó los demás que no pudo hacer porque falló el del usuario. Entonces ahora vamos a activar self-healing. Simplemente vamos a hacer aquí true. Tengo todo, sí. Y ejecuto nuevamente. Ya, acá Selenium va a comenzar a hacer su trabajo, ¿cierto? Y una vez que salte la excepción que les comentaba, de forma inmediata vamos a llamar a la gente y le vamos a entregar el HTML reducido, ¿cierto? Miren, ahí lo corrigió, ahí insertó el usuario y la clave, entonces la prueba ya pasó. Y aquí veamos la consola porque acá nos va a decir la verdad. Bueno, aunque ya vimos que la prueba pasó exitosamente. Entonces, acá nos dice resumen del self-healing. Total de curaciones, hizo una curación. Proveedor que usamos es Gemini. ¿En qué paso fue? Ingresar el nombre de usuario y el campo y el campo username del login. Ya, sí, está bien. El original, el que tenemos nosotros acá, permítame, ahí está, si se fijan no lo reemplazó, simplemente nos está avisando. El original era esto y el curado fue username. Acá está un poco redundante, pero bien. Y la prueba pasó sin problemas. Entonces, como pueden ver, esto es tremendamente útil. Yo lo encuentro que es muy, muy, muy útil. Ocupa casi nada de tokens. Lo reduce a 15.000 caracteres. Por defecto, nosotros podemos modificar el self-healing. El HTML me refiero, lo reduce a 15.000. Que no ocupa nada de tokens en verdad. O poquitos, sobre todo con los modelos de Gemini Flash. En nada. Eh, y nos ahorra mucho tiempo. Entonces ahora vamos a hacer la curación completa. Vamos a poner esto en true y veamos si funciona realmente, que debiese modificar esto. Debiese corregirlo e inyectar de forma automática esto. Vamos para allá. A ver si va a lanzar Selenium. Acá va a volver a hacer la curación porque como no guardamos, recuerden, es una prueba nueva. Así que va a esperar el fallo de Selenium, va a volver a intentar hacer la curación. Y una vez que se confirme la curación, va a ir al archivo, acá como en este caso, va a ir al archivo y va a sobreescribirlo, se supone. Ahí lo hizo. Si se fijan, ya cambió. Ahí está, ¿cierto? Están los datos y ya tenemos el localizador reparado. Acá un comentario, sí. Creo que es importante mirar esta consola o podemos añadir otros tipos de información. ¿Por qué? Porque si están cambiando localizadores en la página, está bien que la prueba se autocorrige y todo, ¿cierto? Pero igual tenemos que ir a mirar darle un doble vistazo de qué pasó, por qué no lo sabíamos, ¿cierto? Etcétera, porque puede ser síntoma de otra cosa. Eh, Así que eso. Espero que esto les sea de mucha utilidad. El código completo de este proyecto va a estar acá en la descripción del video. Nos vemos en la siguiente. Recuerden visitarnos en Centik, www.centik.cl. Tenemos códigos de descuento. Estamos próximos a estrenar em, planes de carrera completos
desde lo más básico del QA hasta uso de inteligencia artificial. Esto es solamente un pequeño dulcecito sobre todo lo que tenemos. Se vienen pruebas con pruebas a agentes de IA. Tenemos todo eso ya orquestado para los cursos, uso de inteligencia artificial en otros aspectos del QA, no solamente en la automatización, aunque nos vamos a ir mucho por el lado de la automatización porque nos va a ayudar bastante en muchas cosas. Así que los invito a quedar atentos y nos vemos en el siguiente video.